Víctor Palić tuvo la suerte de que llegara rápidamente la ambulancia, una de esas personas de buen corazón. Un transeúnte se fijó en un anciano que enfermó repentinamente en el parque y llamó inmediatamente a un paramédico para llevarlo al hospital más cercano. Con un estado preinfarto, aunque se recuperó rápidamente, los médicos insistieron en la hospitalización para una mayor observación y prevención de recidivas. Víctor Palić se negó categóricamente a ser hospitalizado. Francamente hablando, olvidó la última vez que fue tratado en hospitales públicos. Tenía su propio médico de confianza en una costosa clínica que lo había tratado y supervisado durante muchos años. Pretendía pedirle que se recuperara por fin, pero esta vez su médico se solidarizó con sus colegas, advirtiendo sobre el alto riesgo de recidiva de un ataque al corazón. Te has metido en tal aprieto, Víctor Pavlovich, que no escatimas esfuerzos. Necesitas descansar, pero siempre estás estresado, siempre pensando en tu trabajo. Aunque Palić se había jubilado, nunca dejó su trabajo. Era propietario de una gran empresa que ingresaba $500,000 al año. Aunque sus asistentes eran capaces de manejar las cosas allí, Víctor Palić prefería personalmente controlar el proceso. Mantener el pulso fue otra de las razones por las que el viejo era un apasionado de su trabajo. Lo que pasa es que no tenía nada en su vida aparte del trabajo. A Víctor Palić no le quedaban más parientes en todo el mundo, ni esposa, hijos ni nietos. Se sentía terriblemente solo. Aunque tenía colegas y viejos compañeros de negocios, el viejo no tenía a quien volver a casa por la noche en su elegante mansión en los suburbios. Las cosas solían ser diferentes. Víctor Palić se tragó un nudo amargo en la garganta al recordar los tiempos en que en casa había voces alegres y risas de niños. Lo había arruinado todo con sus propias manos y no había nadie a quien culpar de su soledad. Además de él, alguna vez tuvo una esposa, Liuba, Liubochka, Liubasa, la luz de sus ojos. Se enamoró de ella a primera vista en cuanto vio aquella larga trenza rubia echada sobre el hombro y ojos acianos confiados y profundos como lagos. La cortejó larga, dura y bellamente. Él, un millonario, y ella, una simple vitia, ingeniera en una fábrica. La primera cita fue llevar a Liubochka a una heladería donde servían sabores en cremeras de gran altura, bolas espolvoreadas con trocitos de chocolate o nueces ralladas. Después de eso, disfrutaron de golosinas para acompañar a Liubochka a su dormitorio en el instituto pedagógico. Víctor tuvo que atravesar a pie media ciudad para llegar a casa porque no quedaba dinero ni para el transporte. Se casaron después de que Liubochka se graduara en la universidad y se convirtiera en maestra de escuela. Los niños la adoraban, se aferraban a ella como racimos después de la lección y no querían dejarla marchar. Mirándola, Víctor sonrió satisfecho pensando que Liubasa estaban destinados a tener su propia familia grande y unida, con 2 o 3 hijos al menos. Pero sus planes no se hicieron realidad unos años después de la boda sin el codiciado embarazo. Liubochka fue a los médicos y le dieron un diagnóstico decepcionante. Incluso si concebía un bebé, llevarlo y traerlo al mundo sería un largo y difícil camino a costa de su propia salud o incluso de su vida. Liubochka rugió para decirle que no era tan grande su deseo de dar a luz a un niño aunque la pusiera en gravísimo peligro. Víctor notó que los ojos de su dulce Liubasa lloraban, que había adelgazado y estaba demacrada por alguna preocupación secreta suya, pero no le preguntó si estaba bien. Su mujer se lo dijo, y él se lo creyó. Le convenía más creérselo que hacerle creer para decirle que si hubiera sabido lo que tramaba, nunca la habría dejado para quedarse embarazada, por el amor de Dios. Ojalá hubieran llevado al bebé del orfanato. Pero ahora sería Liubasa viva durante unos meses. Finalmente llegó el embarazo tan esperado. Víctor estaba dispuesto a llevar a su mujer en brazos como en alas, y no prestó atención a la alarma que acechaba en el fondo de sus ojos acianos. Después, por su falta de atención, Liubasa murió de parto, aturdida, literalmente aplastada por el dolor. El marido se quedó con un pequeño bebé femenino en brazos y no tenía ni idea de qué va a hacer ahora. ¿Cómo vivir su vida? Por suerte, en el mundo no falta gente buena. Los compañeros de la fábrica, los vecinos y sobre todo los vecinos de buen corazón ayudaron mucho. El pobre viudo fue alimentado por toda la casa, que le trajo sopa de remolacha en una olla, un trozo de tarta, chuletas. Las ancianas de su barrio se turnaban de buena gana con la pequeña Basilisa, y así fue como Víctor llamó a su hija Basilisa. Y si eres cariñoso, Basenka, o simplemente Vasca, las abuelas le hervían gachas de sémola o arroz y la llevaban en cochecito por el patio, cantándole canciones y tocando el violín.
Luego la metieron en la guardería, y Víctor empezó a encontrar un poco más fácil la vida. En realidad, Vasca era una chica lista y una niña de oro. Ningún problema para su padre, pero mirándola así a sus claros ojos azules, como los ojos sin fondo de su madre muerta, sintió el olor de lágrimas en los ojos de la occidental. Anhelaba desesperadamente su Lyubashevka, lo captaba todo literalmente al vuelo, pero lo mejor que sabía hacer era bailar, más precisamente coreografía clásica. Desde los 5 años, Vasca asiste a clases de ballet en el antiguo Palacio de Cultura, donde un bailarín de ballet retirado, que enseñó y dio grandes esperanzas, le reveló su talento. Una vez llamé a Víctor Palij y durante mucho tiempo le dije inspiradamente sobre el increíble talento de su hija. Sería un crimen si no dejara que su talento se desarrollara. Víctor escuchó, asintiendo distraídamente, pero francamente sin tomar en serio las palabras del profesor. ¿Qué tipo de profesión es bailarina? Es ridículo. Necesitas algo con más fundamento en estos tiempos revueltos y terrenales. Es obvio que hay que hacer lo que sea para sobrevivir en este caos. ¿Qué ballet? ¿Jesucristo a quién? El sueño de Vasca era ir a una universidad de coreografía, pero su padre insistía en que consiguiera alguna profesión prometedora que le asegurara un trozo de pan, no solo con mantequilla sino también con margarina. Le dijo a su hija como un economista, sacudiendo la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se volvieron completamente prometedoramente. Justo en el momento en que estaba ocupado creando su propia empresa, las perspectivas de beneficio le interesaban más que cualquier otra cosa en la búsqueda del éxito financiero. Él echaba de menos a su hija, pero, técnicamente, Vasilisa guardó su tutú y zapatillas de punta y empezó a dar clases particulares de matemáticas para prepararse para la universidad. Ha perdido para siempre el brillo de sus ojos. Obedecía obedientemente la voluntad de su padre, pero era como si hubiera perdido todo gusto por la vida. Qué tonto era por ser tan egoísta. Si no fuera por su terquedad y su fijación en sus propios asuntos, Vazenka seguiría viva. Inmediatamente terminó obedientemente el 11º grado con una medalla de oro y entró en la Universidad Económica con una beca. Iba de curso en curso y de repente un día no apareció en casa por la noche. Víctor Palij de preocuparse por 20 años de la vida de Vasca. Era la primera vez que le ocurría. Siempre avisaba si llegaba tarde o se quedaba en casa de una amiga. Se quedó en casa toda la noche. Él no sabía qué pensar. Llamó a todos los números de su agenda, pero nunca supo dónde estaba su hija por la mañana. Estaba a punto de correr a la policía cuando una llamada salió para abrir la puerta y casi jadeó de asombro cuando vio a su hija favorita, la encantadora Vasca, pero en qué terrible estado se encontraba cuando la vio, pelo enmarañado, cara sucia, manos y pies como los de un zorro en el barro, desgarrados falda y el olor a cigarrillos mezclado con alcohol. Es de Vasca, el que incluso champán en Nochevieja no bebió. Hija, ¿qué te pasó? Le preguntó. Le tembló la voz y de repente lo miró con rabia, casi con furia, con una mirada malvada y completamente ajena a ella, como un extraño, y siseaba como un gato, te odio, te odio, te odio. Has sido toda mi vida una hija inconsolable por el fracaso de su carrera de bailarina, derramado de la dicha bebé resultó no olvidar, no olvidó y no perdonó. Al día siguiente, Vasilisa llevaba un atuendo como de costumbre. Mantuvo la calma con su padre, incluso con su jova, pero sin la hostilidad. No dijo ni una palabra sobre las airadas acusaciones que ayer le lanzó en su cara. Víctor Palij imperceptiblemente tomó aliento, esperando. Resultó que Vasilisa estaba embarazada. No quiso decir quién es el padre del bebé. Y no preguntes, busca palabras para encontrar lo único que podía hacer era encontrar una mejor. Tanto si Vasca apreciaba sus cuidados como si no, era poco probable que se limitara a obedecer. Ha acudido con indiferencia a su ginecólogo para las revisiones rutinarias, sin demostrar ningún interés por el pequeño ser humano que se desarrollaba y crecía en su interior. No en el estómago en la universidad, se graduó de alguna manera, las conexiones de Víctor Palo ayudaron, pero no se trataba de un diploma rojo. Su hija estaba completamente perdida, sin interés por sus estudios o si es que tenía alguno. Lo único que la hacía avanzar era el ballet. Cuando se topó por casualidad con una actuación de bailarinas en la televisión, se quedaba literalmente congelada frente a la pantalla, como hipnotizada. Viendo a los delicados y frágiles ángeles revolotear por el escenario, como bailarinas vestidas con tutús blancos como la nieve,
se limpiaba las lágrimas sin darse cuenta. Unos meses más tarde, Vasilisa se miró con odio el vientre abultado. Tuvo a su bebé sana y salva. 3 días después, justo antes de que le dieran el alta, se tiró de cabeza desde la ventana de su habitación de hospital. Como dirían más tarde los expertos, fue un caso clásico de depresión posparto. Pero Víctor Palij sabía que la depresión de su hija había empezado mucho antes, y no había nadie a quien culpar sino a sí mismo. Se lo había cortado con sus propias manos, le había robado los sueños y su futuro feliz. Se quedó sordo y ciego porque no quiso tener en cuenta sus deseos. Cuando pusieron a su nieta Lenotcha en sus manos, experimentó la sensación que comúnmente se llama déjà vu. Pero ahora no sostenía a su hija, sino a su nieta Lenotcha contra su pecho. Hace 20 años estaba solo con el niño que ahora tiene miedo de hacer las mismas cosas. Cometió los mismos errores que Víctor Palij cometió con Vasilisa, permitió absolutamente todo, mimó a su nieta sin pensárselo 2 veces, temiendo que Lenotcha repitiera su destino. Sin embargo, era como si un destino maligno pesara sobre su familia. La mimada y malhumorada Lenotcha, a la que la valocordina le ponía de los nervios, todo lo que sabía hacer era apuñalar y declarar que quería hacerlo. Tenía miedo de arruinar la vida de Elena con sus negativas y restricciones, pero permitió absolutamente todo. Los mejores juguetes, los mejores trajes, la mejor escuela de la ciudad, un prestigioso gimnasio de élite donde Lenotcha tenía un conductor personal y se llevaba los mejores artilugios. Víctor Palij no podía decir que no a una de sus peticiones, o más bien, la nieta no pedía, sino exigía. Se dio cuenta más tarde de que arruinó la escolarización de su nieta con esto. Se arrastra con los ojos cerrados y los principios en la garganta. Y en el instituto incluso consiguió que una chica sacara sobresaliente en el bachillerato y se puso orgullosa de los notables sólidos tras la graduación. Lenotcha, joven y enamorada de la vida, quería disfrutar de sus mejores años. Pero Víctor Palij no podía detener su camino hacia la autodestrucción. Lenotcha se involucró con malas compañías, cayó en una mala pandilla, se enganchó a las drogas y se convirtió en una sombra de sí misma. Víctor Palij intentó detenerla, pero fue amenazado con un cuchillo y Lenotcha murió de una sobredosis. Víctor Palij trabajó duro, temeroso de detenerse siquiera un momento. Su empresa creció y se expandió, consiguió contratos multimillonarios con socios de todo el mundo. Viajes al extranjero, coches caros, una casa de lujo nueva, respeto y autoridad en los círculos empresariales. Pero la alegría de la felicidad personal se vio opacada por la tristeza de perder a sus seres queridos. Ahora, aunque rodeado de jóvenes que buscan su riqueza, se da cuenta de que está solo y nadie le ofrece el vaso de agua que nadie le dará en su vejez. Pero no podría ni soñar con llevar una de esas muñecas Barbie clonadas como esposas legales o incluso amantes vulgares. Aunque se consideraba prestigioso y de moda entre la gente de su círculo tener a una joven atractiva como pareja, el modelo Víctor Palij no lo necesitaba en absoluto. Diferentes temperamentos, diferentes generaciones, diferentes crianzas, no había nada de qué hablar entre ellos. Se aburría a los 5 minutos de empezar la conversación. Las chicas no entendían sus chistes, no veían las viejas películas soviéticas que tanto le gustaba citar. Un día que decidió piropear a una de ellas recordó las palabras de Iván Vasilyevich de la película de Gaidai, o Boyara, no es hermoso con mi ennegrecido. Uniongel, en respuesta a esta frase, golpeó perpleja sus pestañas adultas y con perplejidad voló. Fue en ese momento cuando Víctor Palij se dio cuenta de que eran el uno para el otro, pero no de una manera positiva. Eran como criaturas de diferentes planetas. No, Dios prohíbe tal compañero de vida. Prefería estar solo que con cualquiera que sus principales ayudantes hubieran metido en la empresa. Tenía 2 tipos listos, Danila y Sergei, los contrató directamente después de convertirse en experimentados empresarios con verdaderos jóvenes verdes. A falta de herederos, Víctor Palij pensó incluso en legarles la empresa. Dejar que la dirigieran como pareja en igualdad de condiciones, pero no podía hacer la elección a favor de alguien que tanto Danje como Serge fueran dignos del puesto. Además, trataban a Víctor Palij no solo como a su jefe, sino prácticamente como a un padre para ellos. Le miraban literalmente a la boca, cogiendo cada palabra. Una noche, después de que le reprendieran por no cuidar de su salud, Víctor Palij pensó en hacer testamento a favor de los chicos. Sabía que tenía que cuidarse un poco, así que comenzó a dar largos paseos por la mañana y por la tarde,
pasando mucho tiempo al aire libre en parques y plazas junto al estanque, alimentando a los patos. Intentó seguir una dieta sana, leer mucho, ver películas y finalmente irse a la cama a tiempo. Aunque disfrutaba de su pasatiempo actual, al final, Víctor Palig volvió a aburrirse. Le atraía el trabajo, los expedientes y los papeles. Contratos y tratos, ok, se dijo. Accouple mordei san basta guld bio holiday. Hace 100 años, caminaba lentamente por el bulevar, respirando el aroma de los parterres, pero sus pensamientos ya estaban lejos, en su despacho. De repente, le llamó la atención un grupo de hombres en una encrucijada, parece que estaban viendo a alguien, ya sea bailarines o músicos. Ninguna sorpresa en el verano, la ciudad se llenaba de artistas callejeros con música que salía de un altavoz. Un cantante extranjero desconocido con voz ronca cantaba algo sobre el amor, soledad y añoranza. Víctor Palig vio a través de las espaldas de la gente que allí, en el centro del círculo que se había formado, alguien estaba bailando. Aquí venían los largos rizos rojizos de la misma manera que su nieta Lenotchka tenía. Pensó tristemente el anciano, sucumbiendo al súbito impulso de acercarse. Dio un paso adelante, acercándose a la improvisada plataforma de conciertos y arqueó el cuello intentando ver la cara de la bailarina. La chica ardía de admiración, diciendo que está justo encima de su oreja el fuego. Víctor Pavlovich sintió aún más curiosidad. Permítanme, murmuró, tratando de empujar sus codos a través de la multitud. Alguien le dijo en voz alta, abuelo, ¿a dónde vas? Los viejos no tienen sitio aquí. Pero Víctor Palig ya estaba delante y miraba fijamente en la figura danzante en el corazón del círculo. Incluso su físico era el mismo que el de la difunta Lenotchka, igual que ella. Una chica delgada, frágil y flexible estaba haciendo algo impensable, piruetas, giros sobre su propio eje, saltos de tijera, guaín justo en el aire, dando volteretas por el aire. No parecía una coreografía clásica, sino una coreografía callejera. La bailarina no hacía más que improvisar, pero era imposible apartar los ojos de ella. Sus movimientos eran suaves, bruscos, provocadores, prácticamente provocadores, dando otro salto y aterrizando sobre una rodilla semiflexionada. La bailarina sacudió sus rizos rojizos echándoselos a la espalda, y Víctor Palig consiguió por fin vislumbrar su rostro. Vio la cara y quedó literalmente congelado en estado de shock. Porque había una mujer delante de él. Al propio Lenotchka parece faltarle el aliento, parece tambalearse e inmediatamente alguien le cogió del brazo y le condujo con cuidado a un banco cercano. Creo que alguien ha gritado fuerte al viejo. Es una pena, pero es de los últimos. El resto de mis fuerzas, todo. Al darse la vuelta, no hay dos personas en el mundo tan parecidas, a menos que no sean Géminis. Stop Géminis. Víctor Palig se ha dado cuenta de esto, un pensamiento salvador como un ahogado que se agarra a un clavo ardiendo. Quizá su desafortunada nieta y esta bailarina tienen un vínculo de sangre. Sí. Parecía una tontería, sobre todo porque Vasilisa solo tenía un hijo, al menos eso le habían dicho, pero así debía ser, ninguna explicación científica lógica para un parecido tan sorprendente. De repente, se dio cuenta de que la bailarina callejera no se parece en nada a su nieta. O lo que sea que haya soñado, y se emocionó cuando vio un tipo conocido, la misma figura, el mismo pelo. Así que pintó mentalmente un parecido exterior que en realidad no existe. Seguramente necesitará echar otro vistazo a la chica para asegurarse de que no tiene nada que ver con la desafortunada nieta. Mientras tanto, está siendo cuidadosamente mezclado, se aflojó el apretado cuello de la camisa y le tendió una botella de agua mineral. Víctor Palig bebió obedientemente unos sorbos intentando recuperar el aliento, pero al mismo tiempo no se olvidó ni un segundo de la bailarina. ¿Dónde no va a huir? Bueno, abuelo, tú también encontraste el momento y el lugar para morir, dijo un tipo alto y larguirucho con fastidio, espantando al público. Gracias, preguntó irritado Víctor Palig, y negó con la cabeza. ¿Qué puedes decir de una actuación que arruinó el baile y casi consigue que te maten? Pero era la voz de su nieta Lenotchka, y ahora una voz nativa engatusaba a esta. Boria mismo, no te enfades con Víctor Palig, ¿no ves que el hombre se siente mal? La chica dijo, no es Nero. Víctor Palig levantó la cabeza y la miró fijamente. En su rostro, vio una mirada codiciosa. Sin error, Lena a la vez creyó y descreyó en sus propios ojos.
Lenotchka, y sí me he vuelto loco de soledad y estoy alucinando que de repente Lenotchka ni siquiera está aquí, pero sí está. Aquí a su lado se colocó justo delante de él y le miró a la cara con evidente ansiedad, repitió impotente. La chica cerró los ojos desconcertada. Perdone. ¿Por qué le llamas por su nombre de pila? ¿No reconocías la voz ronca de Lenotchka?, dijo con voz agitada. ¿No me reconoces?, se preguntó la chica. Creo que me has confundido con otra persona. Y lo siento. Me llamo Nela, es como si se llamara Vodka Katy, fingiendo mentir o diciendo la verdad. ¿Y tú, cómo te llamas?, le espetó a Nastia. Ella se encogió de hombros. No puede ser, exclamó él, impotente. Sí, Nastia es Nastia, de mal humor, confirmó ella. ¿Eres la misma que se quejaba de que Víctor Palij asustaba al público? Todos aquí la conocen. La confundes con otra persona. Víctor Palij ni siquiera se molestó en ofenderse por la familiaridad, más bien estaba ocupado con otra pregunta que Nastia le hizo titubeando. ¿Quiénes son tus padres? Mi nombre es, la chica intentó responder, pero Víctor Palij la interrumpió. Es Nastia, enseguida lo supe. ¿Y por qué lo preguntas? ¿Estabas familiarizada con ellos? Víctor Palij se sintió decepcionado al saber que se había equivocado. ¿Es este notable parecido una burla de la naturaleza? ¿Cuántos años tienes?, Nastia finalmente le preguntó, solo para decir algo. Ella lo miró con un ¿qué clase de interrogatorio es este? Pero tras una pausa, respondió, en septiembre cumpliré 21 años. Víctor Palij sintió que se le cortaba de nuevo la respiración. En septiembre, su nieta Lenotchka podría haber cumplido también 21 años, el anciano preguntó entusiasmado. El 5 de septiembre, Nastia o quienquiera que fuese confundida parpadeó, vacilante. ¿Y cómo sabes tú qué y cómo? Realmente te conozco, pero por alguna razón no te recuerdo en absoluto. Víctor Palij tomó aire. No existen las coincidencias. No existen, eso es todo. Lena, eso es, Nastia, se corrigió, dime, ¿tuviste una hermana? La chica le miró. Un momento, dijo ella incrédula, ¿sabes algo de mi verdadera familia? Casi se le salió el corazón de un susto al detenerse en las palabras reales. ¿Qué quieres decir? Ella nerviosa se mordió el labio inferior y luego suspiró. Pero es una larga historia. No tengo prisa, dijo rápidamente Víctor Palij, dispuesto a escuchar todo lo que quisiera. Sin embargo, la conversación fue interrumpida por el tipo descontento. Nastia, deja de hablar. El dinero no se gana solo. Espera un momento, suplicó. Ella parece haber encontrado a alguien que sabe algo sobre mí que yo misma no sé. El tipo hizo un aburrido, no me importa lo que sepas. No me importa lo que no sepas. Tienes que trabajar hoy como debes. Después de todo, vives conmigo, comes mi pan, benefactor, añadió el molesto con la idea de qué estaría haciendo sin él. ¿Dónde iría? Vagando por los vertederos, dijo el anciano sonriendo. Muy bien, entonces, dame tu número de teléfono. Yo pagaré a Nastia por el momento, y tú nos dejarás a ella y a mí una conversación tranquila, sin prisas. No es barato, entreabrió los ojos Boris. 50.000, dijo tranquilamente Víctor Palij. Boris se quedó momentáneamente sin palabras, atónito. Más serio que nunca, asintió Víctor Palij, y Nastia de repente asustada. Y en realidad, ¿qué podía esperar de aquel extraño anciano que hablaba con acertijos y la llamaba Lena, y además, estaba dispuesto a pagar 50.000 por algo que no fuera bailar? Dijo con un tirón, te equivocas, y no hay nada en absoluto. No hay tal cosa, ya me entiendes, ni bailes privados ni nada de eso. Víctor Palij la está mirando. Quiero hablar, chica, y te garantizo completa y absoluta, se volvió hacia el sufrido Boris y añadió, y you. Lo prometo, pero Boris tenía una mirada en su cara que decía que no lo haría. Se avergonzaría de enviar a Nastia a la cama incluso con ese viejo llorón de Víctor Palij. Movió la cabeza con desaprobación, pero no dijo nada en voz alta, en su lugar, se dio la vuelta y se dirigió a la chica. Vamos, comeremos algo en algún sitio. Hay muchas cafeterías.
Nastia dio un sonoro y hambriento trago, dejando claro que la chica estaba terriblemente hambrienta, ansiosa por matar el hambre de este Boris poco enojado consigo mismo, Víctor Palij completamente. Ella no ha tenido una miga en la boca por Dios sabe cuánto tiempo. Así que... ¿Cuánto tiempo estás recogiendo a su? Boris Víctor Palij giró ligeramente la cabeza en su dirección y dijo, he pagado su trabajo íntegramente hoy, así que está libre hasta esta noche y no tiene que volver. ¿O tienes alguna? Boris se arrepintió inmediatamente de perder el dinero que había recibido y al instante dio marcha atrás. ¿Qué soy yo? Nada está pagado. Así que tómalo hasta donde llegue. Víctor Palij, cuidadosamente, con miedo de asustarla, tomó a la chica bajo el brazo. Temía que ella se asustara en el último momento, huyera y desapareciera, y él no tenía derecho a perderla. ¿Qué tipo de cocina prefieres?, preguntó, hecha a la ligera, rusa, italiana, asiática, italiana. Nastia sonrió tímidamente a cualquiera de ellos, siempre que no fueran demasiado caros y las raciones no fueran demasiado pequeñas, bromeó. No llevo mucho dinero encima, no te preocupes por el dinero, dijo Víctor Palij. Yo te he invitado, así que te pagaré la comida. ¿Eres millonario y rico?, preguntó Nastia con curiosidad. La madre de la pobre mujer lleva mucho tiempo en el mercado laboral, y es la chica que ha visto en su vida. Si para ella un simple viaje al café significa tirar por ahí. Al final, eligieron un pequeño y acogedor café de verano con un menú juvenil. Nastia estaba confusa al principio, pero luego pidió pizza y nuggets, mientras que Víctor Palij se limitó a tomar té verde, ya que no tenía hambre. No la importunó con preguntas, sino que sorbió en silencio su té, evitando mirar a la muchacha. Pero aún así, Isa notó los característicos detalles reveladores de las delgadas manos, clavículas salientes, vértebras en la espalda que se podían contar obviamente. La chica ha estado muriendo de hambre durante mucho tiempo, y matar a este Boris no es suficiente. De nuevo, con el pensamiento de ira, Víctor Palij presume de proporcionar a Nastia un techo y un trozo de pan. No veo que la pobre coma lo suficiente. Es bailarina, necesita su fuerza, mucha fuerza y energía. Era evidente que Nastia se esforzaba por contenerse y no, pero al mismo tiempo, comía de tal manera que le dolía para mirarla. Apenas se chupaba los dedos, echándose pepitas de nuggets y pizza a la boca. Finalmente, la chica saciada de que debía de haberse comportado como una verdadera glotona, sus mejillas se inundaron de vergüenza, sonrojada. Lo siento, murmuró ella apenas audiblemente, por lo que Víctor estaba realmente sorprendido. Me alegro de que tengas buen apetito. Después de todo, te resultó fácil comer lo necesario. Nastia se limpió bien los dedos y la boca con una servilleta, y ya más relajada, sorbió su cóctel. Puedes hacer tus preguntas, dijo. Finalmente, puedo ver que no puedes esperar. Víctor Palij vaciló, sin saber por dónde empezar. El sujeto se percató de su dificultad, y la propia Nastia acudió en su ayuda. ¿Por qué llamaste a Lena?, preguntó en lugar de responder. Víctor Palij buscó en el bolsillo de su chaqueta un bolso, abriéndolo mostró a Nastia una fotografía coloreada de la difunta Lenochka, que había guardado bajo un plástico transparente. Por alguna razón, no le gustaba guardar fotos en su teléfono. No le hice ninguna foto, Nastia se inclinó para verlo mejor. La imagen y de inmediato se tambaleó hacia atrás en horror involuntario. Soy yo. O no. No recuerdo haber sido fotografiada así, y no tengo un vestido así. No, Víctor Palij sonrió tristemente y negó con la cabeza. No eres tú, soy yo. Mi nieta Lenochka también nació el 5 de septiembre y ahora tendría la misma edad. ¿Cuántos años tienes? Y la atenta Nastia se apoderó inmediatamente de la frase. ¿Quieres decir que? El viejo asintió. Sí, así es. Exactamente como murió Lenochka. Por eso me quedé tan sorprendido cuando te vi, ya sabes, el parecido, ya sabes, asombroso. Nastia suspiró suavemente. Cuando mamá me dijo que tenía una hermana, toda mi infancia soñé con encontrarla. Creía que un día mi hermana y yo definitivamente nos encontraríamos. Pero desafortunadamente, mamá no sabía dónde encontrarla. Víctor Palij tomó una respiración profunda. Me dicen acerca de sus padres adoptivos,
significa que no ocultaron que no eras de los suyos. Nastia sacudió la cabeza. Dije la verdad cuando tenía 14 años, pero eso no cambia nada. Me amaron hasta el último día, añadió con fervor. ¿Sabes cómo te? Víctor Palig preguntó a la chica con emoción. Ella sacudió su flaco. Mi madre era comadrona en una maternidad. Ella y papá nunca tuvieron hijos propios, pero querían tenerlos. Y un día vinieron al hospital. Trajeron a una chica muy joven y como perdida, como indiferente. No le importaba lo que le pasara a ella y a su embarazo. Era mi verdadera madre. Vaska terminó en voz baja y mientras Nastia miraba perpleja. Se llamaba Vasilisa. Quizá mamá no me lo dijo. ¿Qué pasó después? Apresuró el doble. Yo y mi hermana Lena, y si Lena estaba más o menos en. Estaba muy enferma y débil, y los médicos incluso tenían miedo de hacerlo. Los pronosticadores esperaban que muriera, y a la chica no parecía importarle. Si sus hijas sobrevivirían o morirían, mamá Natasha explicó que había derramado su. No abandonar a un niño enfermo. Dijo que me amó a primera vista cuando era pequeña. Indefensa y no deseada. De todos modos, convenció a mi verdadera madre para que firmara los documentos y Vasilisa firmó con voz caída. Víctor Palig terminó la frase. Lo firmó sin decirme una palabra, y ¿se dio cuenta siquiera lo hace en un estado desquiciado? Bueno, y más tarde justo antes del alta. Se tiró por la ventana y murió muy tranquila, dijo Nastia, y mi hermana se quedó sin madre, y la crié yo. Asintió Víctor Palig con amargura, pero por desgracia no hubo, al igual que no pudo salvar a Vaska y Lyubochka. ¿Quién es? Lyubochka, le preguntó Nastia, si esta es mi mujer, tu abuela. También murió. Hace 40 años, tu corazón era débil y ya no tienes hijos ni nietos. Nastia aclaró. Víctor Palig negó con la cabeza tristemente. Ni una sola alma viviente. Resulta que excepto tú, Dios, aún no puedo creer que seas el único, realmente mi nieta. Cerró los ojos un momento. Para mí también es duro creer que, la chica confesó. Aunque desde que supe la verdad, he querido encontrar a alguien de sus parientes consanguíneos para conocerme. ¿Sus padres de acogida, son? Preguntó Nastia, negando con la cabeza. No, 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 no. Al contrario, no me hicieron daño, me adoraron con toda su energía no gastada. Amor paternal que pusieron en mí, y yo también los quise mucho. Ese accidente acabó con una vida feliz, y todo el infierno se desató. Se cubrió la cara con las manos. Víctor Palig la acarició suavemente en el flaco sin un lugar donde vivir tras la muerte de mamá y papá, de repente había unos parientes lejanos de Siberia. Nunca supe si era de mi madre o de mi padre. Inmediatamente empezaron a intimidarme, amenazarme, y acabaron casi obligándome a ir al notario y hacer una donación del piso de mis padres. Yo era el único, y estos sinvergüenzas se atreven a robar a un huérfano, dijo Víctor indignado. Deberías haberlos denunciado a la policía. Es que estaba muy asustada, tranquilamente, dijo Nastia, estaba sola y confusa y no sabía qué hacer. Probablemente no habría sobrevivido en la calle si no fuera porque Boris ayuda a gente como yo. Nos da un techo y luego nos hace trabajar para él. Tal vez parezca rancio, pero él fue lo único que me salvó. Bueno, a este Salvador Boris no volverás otra vez, dijo Víctor Palig con firmeza. Me encargaré de ello al final. Después de todo, soy tu propio abuelo, y no tengo ningún problema con mi forma de vida. Nastia le miró fijamente con todos sus ojos. ¿Quieres que viva en tu casa? ¿Por qué no? No somos extraños, y tengo sitio de sobra. Tengo una chica, eso es todo. Aún no me lo podía creer. Así que me vas a admitir de tu nieta para realizar oficialmente una prueba genética que demuestre. Dios está contigo, chica, Víctor Palig le hizo un gesto con las manos. No necesito ninguna experiencia. Puedo ver sin ninguna experiencia que eres mí. Tú y Lenke tenéis la misma cara. Yo sigo teniendo la misma voz. Se me pone la piel de gallina cuando te miro. Sí,
pero, Nastia desvió la mirada y nerviosa. No lo sé. Tú tampoco me conoces. ¿No tendrás miedo de llevarme a tu casa, la casa de quién sabe quién, y si te mato o te robo? ¿Quién eres? Víctor Stick, no, y se rió con la cabeza echada hacia atrás. Tú también eres un ladrón. Sí. Está escrito en tu frente, niña, que no matarías ni a una mosca. No te conozco así. Bueno, como abuelo deberías conocer a tu nieta, pero siento en mi corazón que eres un buen hombre. Y el hecho de que no nos conozcamos no es un problema. Iremos paso a paso para averiguar mientras todavía tenemos tiempo, añadió después de pensar. Por desgracia, no soy para siempre. Estoy desde hace muchos años. El rostro de Nastia cambió y agarró la mano del anciano, y la estrechó entre sus cálidas palmas. No habló. Así que exclamó, por favor, no vayas al horror. Acabo de encontrar a mi única familia. Mi abuelo y ni siquiera me había acostumbrado a la idea de no hablar y pensar en las cosas malas, Víctor Palig con un toque de tristeza en la voz. Pero entonces tú y yo no deberíamos perder el tiempo. Tú mudarse inmediatamente conmigo esta vez. Me quedé de piedra cuando Nastia le dijo que se iban. No son buenas noticias, murmuró. No puedo decir que me hayan hecho feliz. Eres uno de los mejores. Te voy a extrañar terriblemente. No, Nastia. Me vas a extrañar, Víctor Palig pensó para sí irritado. Y por el dinero que te trajo, vio a ese hombre astuto, pero decidió no provocar finalmente un conflicto, dando a todos la oportunidad de separarse pacíficamente. Prácticamente no había nada que recoger, salvo los documentos que Boris guardaba en el cajón de su escritorio. Sí, y eso fue hasta que ella estaba guardando sus pocas pertenencias en una pequeña bolsa de viaje que Boris tenía por ahí y vigilaba de cerca el equipaje, como si temiera que Nastia pudiera llevarse algo de valor del piso que ella no pertenecía. Agradezco sinceramente el llanto. Por fin ella y Víctor Palig salieron de la entrada. Nastia dudaba. Me detuve y miré a mi abuelo. ¿Cómo vamos a coger el metro? Vivís lejos, ¿verdad? Víctor Palig sonrió, refiriéndose a su mansión campestre. El metro no llega hasta allí, Nastenka. Con estas palabras sacó su teléfono móvil y marcó el número de su taxista. Iremos, adivinó Nastia, y luego frunció el ceño, preocupada. Muy caro. ¿Cuál fue su sorpresa cuando un lujoso coche negro extranjero entró en el patio? Y tira justo enfrente de la entrada. Nastia se sorprendió aún más cuando Nastia vino de la. El chofer bajó del coche, y con una respetuosa inclinación de cabeza primero hacia Víctor Palig y luego también hacia Nastia, abrió galantemente la puerta del lado del pasajero delante de ellos. Por favor, dijo cortésmente, él es su conductor personal. Una atónita Nastia preguntó en un susurro silbante, ¿qué demonios es esto? Pero la mayor conmoción le esperaba al pasar por el centro de Moscú con sus atascos y luego entró en el barrio de lujo de las afueras. Asombró a la chica. Abrió la boca y no la cerró hasta que el coche frenó a la puerta de una espléndida mansión de 2 plantas, oculta entre la densa vegetación de árboles y rodeada por una valla metálica. Nastia parecía a punto de desplomarse en un desmayo, salió del coche y contempló estupefacta la escena que tenía ante sí. Un espectáculo, y luego dio su veredicto, no es una casa, es un palacio. En el interior, pero el palacio resultó ser bastante moderno. Nastia quedó hipnotizada por la visita amueblada de la casa y se paseó por las habitaciones, mirando los cuadros en las paredes, las fotografías, los exquisitos muebles caros y otros atributos de la vida de un millonario que solo había visto en películas antes de que Víctor Palig pidiera a la criada, ¿qué habitación quieres que prepare para tu invitada? El viejo sonrió. No es una invitada. Es mi propia nieta y ella misma elegirá la habitación que más le guste. Ni una mirada, ni una palabra, ni un gesto delató su conmoción. No les pagaban por hablar. Sin sorpresa o desacuerdo, Nastia optó finalmente por un pequeño y acogedor dormitorio con cuarto de baño privado. Quedó cautivada por la vista desde allí. Las ventanas de esta habitación daban al jardín, deleitando la vista con una exuberante vegetación fresca y coloridos capullos de flores. Aquí exhaló maravillosamente. La chica que tengo. No hay palabras para describir lo que siento. Víctor Palig sonrió. Es la antigua habitación de tu madre Basilisa, reveló.
Nastia guardó un respetuoso silencio y luego desvió la mirada hacia la fotografía enmarcada que colgaba encima de la cama. En la foto, era una chica frágil y flexible con un tutú blanco como la nieve y zapatillas de punta en la barra de ballet, levantando orgullosa la barbilla, realizaba algún complicado pas de puntillas, levantó la otra pierna y la echó hacia atrás. ¿Era una bailarina?, preguntó Nastia en un susurro reverente. Los ojos de Víctor Palig estaban nublados por una tristeza persistente. Aunque siempre ha soñado con ello. Hizo ballet durante unos años, pero después del instituto eligió otra cosa. Pero, ¿por qué no un instituto coreográfico o alguna escuela de ballet?, sorprendió Nastia. Una vez sorprendió, añadió Víctor Palig. Como tú mismo dices, era su sueño, el abuelo suspiró con culpa. Es una larga historia, algún día te la contaré, pero no ahora. Ahora necesitas descansar. Puedes hacerlo. Dúchese, deje sus cosas y a las 8 baje a la cantina a comer. ¿Tengo que vestirme para la cena?, preguntó Nastia un poco nerviosa. No hay nada festivo en la ropa que llevas. Te estás riendo en casa, Nastenka. Tranquila, no es una recepción formal ni la visita de ningún invitado importante. Es una cena, solo tú y yo, nadie más. Sin código de vestimenta en la casa. No, para que puedas salir en pijama. Nastia tomó aire apenas perceptible y con un suspiro aliviada. Sin embargo, no hubo cena familiar cuando, descansada y recién salida de la ducha, Nastia bajó corriendo las escaleras. Guiando la trampa que estaba oyendo voces de hombres que venían de allí. Una de ellas pertenecía sin duda a su abuelo. Y aquí estaba, los otros dos le eran desconocidos. Nastia se tensó inmediatamente y redujo la velocidad para escuchar. ¿Sería apropiado irrumpir ahora en el comedor? Puede que haya alguna conversación importante que no sea para sus oídos, pero en el mismo momento creyó oír pronunciar su nombre. Y tras vacilar un poco más, Nastia empujó la puerta con determinación y entró. Fue inmediatamente mirada por 3 pares de ojos, su abuelo y otros 2 extraños. Hombres, o más bien muchachos, y los muchachos no solo eran jóvenes, sino extremadamente guapos. Parecían no solo actores de cine o modelos que han salido de la portada de alguna revista de famosos, un hombre moreno con una mirada penetrante en sus ojos marrones de debajo de las cejas oscuras, otro rubio de ojos grises y sonrisa amable. Nastia se quedó inmóvil, confundida, sin saber cómo esperar a que la saluden primero. No sabía nada de modales de alta sociedad. Por suerte, Víctor Palig acudió a su rescate. Exclamó animada y alegremente, «Pasa, nena, deja que te presente a mis ayudantes. Cada uno ha venido a comprobar mi estado de salud. Mi mano derecha en el trabajo, no sé qué haría sin ellos». Manos derechas son interesantes, pero de alguna manera poco natural, inocente aplaudiendo con los ojos, comentó Nastia. El rubio resopló de buena gana ante su broma, pero los ojos del moreno se oscurecieron y se volvieron casi negros, como si no apreciara el humor. Esta es Danje, presentó el sonriente abuelo al rubio, que miró a Nastia alegre y directamente, y esa mirada de pura sinceridad la calmó un poco. Parece que aquí nadie iba a burlarse de ella por faltar a la etiqueta. Y este Sergei presentó Víctor Palig a la morena, que discretamente le sonrió e incluso tocó su bolígrafo, lo que hizo sonrojar a la chica. A pesar de su afabilidad exterior, había algo fríamente repulsivo en Sergei que Nastia no podía explicar con palabras, solo sentía que el almuerzo era una experiencia bastante incómoda. Nastia de vez en cuando se avergonzaba de su torpeza e incapacidad para utilizar los numerosos cuchillos y tenedores. Ni siquiera podía saborear la comida, y apenas recordaba lo que era. Danje contaba chistes y en general entretenía a todos lo mejor que podía, pero Sergei parecía seguirla con una mirada intensa. Nastia podía sentir su mirada fría y nada amable. Cuando la cena se dobló hasta el final y los chicos. «Pensé que ibas a matarla con esa mirada, Sergei», sonrió desagradablemente. «¿Y nada te molesta en esta historia cosida con hilos blancos?», entornó los ojos mirando a Danje. El anciano encuentra de repente a su nieta, que se la ha llevado de la nada. No es precisamente una historia de gemelos separados al nacer bien elaborada y armada a toda prisa. «Es que parece una película india», resopló despectivamente. «Por lo que estás insinuando», dijo Danje con cautela, sabiendo que mentía. «Ella lo lleva escrito en la cara».
Basta verla para saber que es como 2 gotas de agua de la difunta Lena. Oh, por favor, Sergei puso los ojos en blanco irónicamente ante la contemporánea. Quizás haya un ligero parecido natural, pero con la ayuda de especialistas, lo llevó a la actualidad. Ella llamó deliberadamente la atención de Víctor Palig, fingió un supuesto encuentro casual y él se alejó nadando de inmediato. Ya le has oído. Ni siquiera quiere hacer un examen pericial, aclaró Sergei. Claramente e inmediatamente arrastró a ese vagabundo a la casa. ¿Pero por qué haría eso? ¿Es estúpido o finge que va detrás del dinero de Palig? Un par o 3 de millones es una fortuna, no sé, dijo Danila con duda en su voz. Pensé que era bastante agradable, honesta y abierta. Veo que a ti también te ha encantado, resopló Sergei. Bueno, eso es cosa del dueño. Mira, tú y yo nos quedaremos con un comedero roto tras la muerte del viejo. Él quería legarnos la empresa a ti y a mí. Ahora prefiere reescribir su testamento y dejárselo todo a su nieta Nastenka. Sergei escupió en el suelo. Bueno, incluso si lo hace, es justo encogerse de hombros. Danila se encoge de hombros. Es su única pariente. Sí, aunque sea su pariente, ¿cuánto? La conoce desde hace unas horas, Sergei estaba indignado. Y llevamos muchos años trabajando con él. Vamos a perderlo todo por culpa de esa insolente. ¿Así que tú eres por culpa de... ¿Estás preocupado por la herencia o algo así? Danje es una cínica, ¿sí? Sí, lo soy. Pongo todo mi empeño en nuestra empresa, trabajo duro de la mañana a la noche. Esta empresa es mía, ya sabes, no quiero que vaya a un estúpido pollo. Bueno, desde su deseo no va a cambiar nada, dijo Danila sonriendo. ¿Qué se puede hacer de usted aquí en el zoológico? Veremos lo que puedo hacer, sonrió astutamente Sergei, pero nada más que Víctor Palig realmente ha decidido reescribir su testamento para alargar este proceso. No quería pasar por el proceso. Ya no era joven. Podía pasarle cualquier cosa en cualquier momento. De verdad, la suya mantuvo sus planes de ir al notario por el momento en secreto de los no demasiado para avergonzar al ABC. Se sentía incómoda en la enorme casa de lujo cuando su abuelo le propuso ir de compras y renovar el armario. Solo movió la cabeza negativamente y objetó en voz baja, tengo un par de vaqueros y una camiseta. Todavía no necesito ropa nueva. Gracias. Estas cosas BC. Gast, Nastia sacudió la cabeza. Solo se compran cosas nuevas después de que los viejos están rotos y desgastados, ¿solo para darse un capricho? Pero Nastia repitió mientras no necesito nada gracias. Habló con Nastia y sobre el futuro para saber qué le gustaría hacer. Confesó que siempre se había sentido atraída por el mundo de la danza. Sin embargo, podría no haber estado para explicar. Víctor Palig ha visto por sí mismo el talento que tiene. Ir a la academia de coreografía, sugirió. Me gustaría que te aceptaran sin la competencia. ¿Eres un gran concurso? He oído que es imposible para el común de los mortales llegar con un presupuesto. Sí, y con un departamento remunerado también, pero los estudios todo esto vale mucho dinero. No te preocupes por eso, sonrió el abuelo. Poseo con suficiente credibilidad y conexiones para conseguirte un presupuesto. Créeme, el dinero. Hasta podría pagar la matrícula. Dime qué quieres hacer. Honestamente, no trates de complacerme. Dime lo que piensas. No quiero empujar a nadie a estudiar. Honestamente, Nastia soñadoramente levantó los ojos al cielo, me encantaría volverme loca si pudiera ir allí. Sería un sueño hecho realidad, Víctor Palig de buen humor, los sueños deben hacerse realidad, especialmente para los jóvenes y las chicas con talento. Pero la vida a veces le parecía incluso que solo estaba dormida y teniendo un sueño maravilloso. Le asustaba que un día descubriera que todo se ha disipado como la niebla matutina. En realidad, no tiene ninguna ni abuelo cariñoso y atento, ni academia de coreografía, ni nuevos amigos, ni asistente de Danila Dada. El padre del abuelo de Dani, de ojos grises, sonriente y rubio, empezó a insinuarse discretamente a la niña. Pensó que se estaba imaginando toda la atención que le estaba prestando, pero luego se convenció seriamente cuando Danje miraba a Nastia había tanta admiración y que tenía mariposas en el estómago.
Pero su comportamiento a Nastia, colega de Sergei, no le gustó que se cruzaran en la oficina de su abuelo. A veces captaba su mirada pesada, sombría y poco amable, ante la cual lo único que quería hacer era agitar la mano y sacudir la cabeza. Un día, escucha un fragmento de una conversación entre Dani y Serga, esperó con una risita malvada, estiró Sergei, que ágil resultó ser. ¿De qué estás hablando? No estoy seguro de haberme oído bien. Después de todo, podría haber sido una confusión que la mantuvo alerta. Siguió pensando en ellos durante días. Un día su abuelo le pidió que fuera a su casa para la hora de comer. Dijeron que tenían que ir a un sitio de negocios que no era antes de que Nastia hubiera entrado en el ascensor. Alguien saltó inmediatamente tras ella, y ella, y su disgusto al reconocer a Sergei como el otro pasajero, se mostró terriblemente reacia a viajar con él en el estrecho camarote. Pero no saltar ahora sería bastante tonto. Ella miró hacia otro lado, pero todavía vio en el espejo que Sergei la miraba. No hizo ningún intento por disimular su desagrado, sus labios estaban remilgadamente. ¿Por qué me odia tanto?, pensó Nastia, estremeciéndose. Soy su Sergei, fue el primero en romper el prolongado silencio. Irónicamente, preguntó irónicamente, se encogió de hombros. El abuelo pidió mirar en. Hoy me ha dicho que teníamos que ir a algún sitio por negocios, como a un notario. No lo he entendido bien, le he explicado lastimeramente. No se dio cuenta. No lo entendió. Sergei sonrió satisfecho, qué cordero más inocente, fingiendo que era ofensivo y realmente incomprensible, así que Nastia se calló. A continuación, al notario, Sergei repitió significativamente. Bueno para usted, Dan, que en el tiempo y conseguirá algo. ¿Qué tiene que ver Danila? Nastia, no lo entiendo. Hablas con acertijos. ¿Quieres saber a qué me refiero? Sergei entornó los ojos y en el fondo de sus ojos oscuros, Nastia vio una luz ominosa. ¿Quieres decir que quieres saber la verdad? Él entonó la última palabra. Ella asintió. Por supuesto que sí. Bien, entonces apretó con firmeza el botón para el piso superior. Tenemos que hablar. Sin testigos. ¿A dónde vamos? Nastia estaba confundida. El último piso tenía acceso a la azotea. Nastia miró la vista desde arriba y cerró los ojos con miedo. Sergei parecía nervioso. Se acercó al borde mismo y miró sin temor a la gente, desde esa altura, parecían hormigas. Entonces, ¿qué querías decirme? Una voz temblorosa me lo recordó. Nastia quería salir de aquí. ¿Por qué crees que Danke empezó a cuidarte? Pregunta tras pregunta, Sergei respondía. La respuesta era obvia, pero Nastia se dio cuenta de que algo no cuadraba. Porque yo le gusto, sugirió insegura. Sergei se rió a carcajadas. Solo quiere echarte el guante. Dinero, dinero, dinero. Nastia frunció el ceño. Oh, tú no lo tengo ahora mismo, no lo tengo, pronto será cuando el viejo se quite las pezuñas, dijo Sergei con desdén. Nastia es la heredera, por eso te ha llamado hoy para hacerlo oficial con el notario. Nastia retrocedió. ¿Cómo puedes decir eso de mi abuelo, viejo? Dime que no sueñas en secreto con ello, rió Sergei. Todas las personas quieren tanto dinero y poder como puedan conseguir. Danila sueña con meter la zarpa en la fortuna de tu abuelo y acercarse al dinero de Víctor Palig. No me extrañaría que te hiciera una oferta en los próximos días. Nastia le miró con cara de asco. Y tú eres como el único limpio entre nosotros. Nosotros somos egoístas, pero tú no. ¿Por qué no? Soy como tú, aceptó Sergei. A diferencia de ustedes, hipócritas, no pretendo ser un ángel. Sería el dueño de la empresa de tu abuelo, y, diablos, ya sería un anciano si no fuera porque tú traes el mismo. Miró a Nastia con furia y retrocedió. Y Nastia casi cayó para huir de aquí. El martilleo en sus sienes estaba completamente loco, pero apenas pasó a Sergei dentro cuando le bloqueó el paso. Agarró a la chica por el brazo y se lo retorció bruscamente. Nastia gritó de dolor. El abuelo está esperando la medida por miedo, Nastia no va a esperar, sonrió Sergei. Después de todo,
Está acostumbrado a tener una esposa primero, luego una hija, luego una nieta. Si eres un problema, te vas al otro mundo, el viejo lo tomará como un cuerno malvado, como su maldito destino. ¿Qué quieres hacerme? La chica se puso pálida. No hice nada. Abusó abiertamente de ella. Lo hiciste tú mismo. Vas a ir al borde del tejado y te vas a caer. ¡Qué descuido! ¡Qué descuido! Un desafortunado y trágico accidente. Intenté salvarte, pero no llegué a tiempo. Eso es exactamente lo que le voy a decir a todo el mundo. Eres un monstruo, exhaló Nastia con voz temblorosa. Tal vez, pero nadie puede probarlo. Y lo más importante es la voluntad del viejo. Si todo sigue como está, me haré dueño de la empresa. Agarró a Nastia por los hombros y la arrojó por el borde bajo del tejado, chillando. La muchacha aferró con todas sus fuerzas los dedos a las mangas de su chaqueta y se colgó sobre el abismo, agitando desesperadamente las piernas e intentando volver a subir las escaleras. Suéltala, resolló Sergei, tratando de soltar sus dedos estúpidos. Ayuda, gritó con la última fuerza. Los dedos débiles por un momento más y ella habría salido en este ensordecedor por el esfuerzo. Sergei seguía intentando quitársela de encima mientras la chica, con todo su peso, tiraba de él hacia abajo con ella. Nastia sintió que tenía la fuerza para resistir apenas queda nada. Bueno, ya está. Se acabó. Está perdida. Y en ese momento, como si un torbellino hubiera barrido a Sergei por detrás, un momento después, alguien bruscamente tiró del brazo de Nastia de modo que gritó por el pinchazo y fue arrastrada por encima del bordillo del tejado. Entonces ella raspó sus rodillas contra él, luego fue liberada con la misma brusquedad y la chica se desplomó pesadamente al suelo. Un segundo después, vio a las dos figuras masculinas en una desesperada lucha patinar por el tejado. Uno de ellos era Sergei, y en el segundo se sorprendió al reconocer a Danye, y casi lloró ante el alivio por lo oportuno de su aparición. Literalmente, le salvó la vida, si no fuera por él, ahora no sería más que una mancha húmeda. ¿Quieres que Sache caiga con el resto de la compañía?, resolló Sergei, tratando de golpear a Danil. Pero el hombre se lo impidió. No va a funcionar. Solo soy yo. Debería estar al mando. Estás fuera de ti, intentando esquivar otro puñetazo de Danny. Mides el dinero y no los sentimientos. No me importa la empresa. Entendido. Entonces, ¿por qué a ti sí? Sí. Porque amo a Nastia. Danil giró en redondo y golpeó furiosamente a Sergei en la cara con el puño, con la cabeza al frente. Su nariz se crispó y le brotó sangre. Nastia se mareó, se dio cuenta tarde de que debía pedir ayuda, trató de alcanzar el teléfono, pero la mano con la que Dan había tirado de ella la arrastró escaleras arriba. Atravesado por un dolor salvaje, entonces la muchacha se levantó torpemente y clavó su garrote en el tejado. Habían llegado al tejado, no había tiempo para bajar las escaleras. Así que sacó la cabeza por la trampilla y le gritó a casi todo. Edificio de varios pisos, ayudar a alguien al rescate aquí en el mismo momento. Nastia vio a los guardias corriendo hacia ella y les hizo un gesto frenético con su mano grande. Aquí, literas, rápido, por favor, que se van a matar. Después de un gran momento de tensión nerviosa, sus fuerzas la abandonaron y la chica se desmayó por el incidente. Pasó mucho tiempo antes de que se recuperara. Todos los medios de comunicación bullían cada vez que se encontraban con otro titular que insinuaba el asesinato de la única nieta del millonario. Nastia se estremeció y se cubrió con un frío. Con el tiempo, su abuelo se enfadó y le prohibió la entrada a sitios de noticias y leer periódicos. Pero la niña seguía teniendo pesadillas, veía una y otra vez cómo colgaba sobre el abismo y despertaba gritando el nombre de Víctor Paliz durante un par de semanas. Él la llevó lejos de todo el ajetreo a la orilla del mar, donde también tenía su propia casa. Puede que no fuera tan grande y lujosa como en la región de Moscú, pero era acogedora, situada justo en la costa. Resulta que Danil la dislocó, no a propósito, por supuesto, sino en un intento de salvarla. La vida de la niña, aunque se curó lentamente, causó a Nastia una gran incomodidad. Echaba de menos al joven, pero después de aquella pesadilla, no le dio un respiro. No escribió ni llamó.
El abuelo mencionó casualmente que Danila también tenía un pequeño problema. Incluso tenía una ligera conmoción cerebral, pero Nastia seguía resentida con él por haberse olvidado de ella cuando decía que la quería. Allí en la azotea, esperando el juicio, Nastia no recordaba. Solo esperaba que recibiría su merecido. Víctor Palig estaba tan conmocionado por la traición que tampoco quería saber nada más de él. Los días pasaban perezosamente, y del mismo modo, Nastia dormía mucho, comía fruta fresca, paseaba por la playa e iba a nadar. Físicamente, ya estaba bastante sana, pero su alma ansiaba salir y entrar en acción. Cuando Nastia vio una figura familiar en la orilla, su corazón empezó a latir más rápido. Al principio, pensó que se había equivocado, pero no fue así. Se acercó y se dio cuenta de que no podía confundir ese pelo rubio y esos ojos grises risueños con los de cualquier otro. Danye, exhaló y se lanzó a sus brazos abiertos. «¿Por qué no me dijiste que venías?», exclamó, apretando la cara contra su camisa y muriéndose por hacerle preguntas. La sorpresa era su nombre. Besándola en lo alto de la cabeza, él asintió y la miró emocionado. «Puede que pienses que es demasiado pronto. Quiero decir, no hace tanto que nos conocimos, pero sé a ciencia cierta que solo desde que quiero pasar toda mi vida contigo. No necesito a nadie más». Nastia se quedó callada, aturdida por su confesión y propuesta, dispuesta a morir de felicidad. Pero la de Danila había interpretado su silencio a su manera. «Por lo que veo», dijo al fin con un tirón, «después de lo que Sergei te dijo en el tejado, debe ser difícil volver a confiar en ti para la gente. Me hizo quedar como un aprovechado tras tu dinero y la compañía de tu abuelo». Nastia se apresuró a taparle los labios con la palma de la mano en una tonta frase cariñosa. «Señor, qué estúpido eres. ¿Cómo puedes pensar que me creería cuentos tan ridículos? Si realmente soñabas con dinero y poder, te convendría dejar que Sergei me matara. Entonces lo entregarías a la policía y básicamente serías el único candidato que quedaría por la herencia. Me salvaste la vida». Ella le miró seriamente a los ojos. «¿Crees que necesito más explicaciones después de eso?». Nastia guardó silencio, y Danila cogió la mano de la chica y besó sus delicados dedos. «No lo entiendo», volvió a preguntar. «¿Es sí o no? ¿Te casarás conmigo?». Negué con la cabeza, pero le dije, riendo, «Estúpido, ¿no ves cómo has triunfado en tu carrera con esa despistada tuya?». «Sí, estoy de acuerdo».